Ok, vamos a comenzar. El tema de hoy le puse a la enseñanza, le titulé La voz del Padre. A los que les guste anotar, a los que les guste estar anotando en su celular o ahí en su libreta, le pueden poner por título La voz del Padre. Y quiero enseñar eso porque es importante. Es muy importante que conozcamos, que sepamos obedecer la voz de nuestro Padre. Y no solamente me estoy refiriendo a Dios Padre, me estoy refiriendo a Dios Padre, me estoy refiriendo a nuestro Padre terrenal y me estoy refiriendo a nuestro Padre espiritual. Por ello nació, por eso les conté antes de comenzar lo que habíamos escuchado, porque tenemos que obedecer aún a nuestros padres espirituales. Y de aquí fue donde el Señor empezaba a hablar a mi corazón y surge esta enseñanza. Y en la escritura, vayamos por favor al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 35. Y voy a leer desde el versículo número 1. Si me ayudan en la parte de arriba con los versículos para que podamos, se pueda proyectar. Y dice así la palabra del Señor en Jeremías 35, versículo número 1. Dice: obediencia de los recabitas, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Adonai, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Veamos esto. Por si no sabían la historia de este Joacim, que es el hijo de Josías. Josías era un rey de Judá, pero cuando Josías, se conocía a Josías como un restaurador, como un constructor. Era un rey de Judá que restauraba. Era un restaurador definitivamente. Pero cuando Josías tiene que dejar la herencia a su hijo, a este Joacim, Joacim era todo lo contrario. Lo voy a decir así. Este Josías era un restaurador y Joacim era un destructor. El papá Josías le gustaba restaurar, le gustaba seguir el orden de Dios. Pero cuando deja el trono a este Joacim, Joacim empezaba a deformar los diseños. Ya no restauraba, sino destruía. Ya no obedecía, sino era un hombre desobediente. Ya no seguía el diseño que Dios había mostrado. En ese entonces, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba pasando una situación difícil. En ese momento estaban viviendo una época muy difícil el pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando este Joacim se tiene que levantar como rey, en ese momento había profetas. Y más o menos ahorita estamos hablando de Jeremías, que fue el profeta que Dios escogió para ir a hablarle a Joacim y al pueblo de Dios. Pero también había otros profetas en ese tiempo. Podríamos decir que Daniel era un joven, pero ya estaba establecido como profeta, hablando en tiempos. También ya estaba Habacuc y había gente, había profetas de parte de Dios. Es decir, estaba activo la voz de Dios. En ese tiempo estaba activo a pesar de toda la destrucción que se estaba levantando, a pesar de todo lo difícil que el pueblo de Israel estaba viviendo. Entonces veamos esto nuevamente en el versículo 1. Dice: obediencia de los recabitas, palabra de Adonai que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Dios, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Es importante lo que Dios está hablando cuando le dice que dale a beber vino. Lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque Josías era un reformador, era un restaurador, y su hijo era un deformador, era un destructor. Quiere decir que no estaba siguiendo la línea de su padre. Y es importante que nosotros obedezcamos a nuestro Padre. Yo sé que cuando doy el tema de escuchar la voz del Padre o escuchar la voz de tu Padre, viene a nuestra memoria lo mejor que vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Y hemos enseñado que hay diversos tipos de voces.
tenemos que aprender a discernir entre la voz del Espíritu Santo, entre la voz de nuestro Señor Jesucristo, entre la voz del Dios Padre, entre la voz interna que es tu alma y entre la voz también del enemigo. Son 5 tipos de voces que tenemos que aprender a discernir. Pero hoy voy a ser más claro. Hoy voy a enseñar algo tan sencillo que es saber escuchar la voz de tu Padre. Y en esta parte, el rey Joacim no estaba escuchando lo que su papá le había enseñado. Por ejemplo, vayamos al versículo número 5, ahí mismo del capítulo 35. Dice en el versículo 5, y puso delante de ti los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de ¿qué? De vino. Y les dije, ¿qué les dijo? Bebed vino. Versículo número 6. Mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis, ¿cuándo? Jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Vean esto, estaba pasando un tiempo tan difícil el pueblo de Dios. Y Dios de alguna u otra manera le quería hablar a su rey. ¿Para qué? Para que ese pueblo sea bendecido, para que ese pueblo se levantara de la crisis que estaba viviendo. Entonces a Dios se le ocurrió darle un mensaje a Jeremías. Y le dice a Jeremías, dile esto al rey. Y el rey no hacía caso. Te lo estoy contando rápidamente para que sepamos el contexto de esta historia. Entonces, de alguna u otra manera, se acercaban profetas, se acercaba gente a decirle al rey que estaba haciendo malas cosas. Pero ese rey no entendía. Ese rey no escuchaba consejo. Entonces a Dios se le ocurre una grandiosa idea y Dios dice, voy a hacer un acto profético. Llama a todos, Jeremías. Llama a todos los líderes, llama a los reyes, llama a los rebequitas, llama a todos los que están ahí. Y llévalos a un aposento, llévalos a una casa y pon tazas, pon copas y llénalas de vino. Era un acto profético lo que Dios le estaba ordenando hacer a este Jeremías. Es un fundamento de un acto profético que nosotros hemos hecho acerca de la copa llena de vino o llena de jugo para una redención, para una salvación. Era lo que Dios estaba ordenando a Jeremías. Pero ¿qué creen? Que el rey Joacim, cuando les da la orden y cuando Jeremías lleva esto, los recabitas, en el versículo número 6, ellos dicen, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Es interesante que Jonadab, que es su padre de estos hijos, significa su nombre, aquel que Dios abunda, aquel que Dios da en abundancia. Es interesante que Jonadab, ese nombre significa aquel que Dios abunda en él. ¿Cuántos de aquí quieren ser bendecidos abundantemente? Yo creo que todos queremos una bendición abundante. Y no solamente nos podemos referir a la economía, una bendición abundante en dones espirituales, una bendición abundante en amor, una bendición abundante en perdón, en gracia, en misericordia, una bendición abundante espiritual, una bendición abundante en la casa, en nuestra familia. Sería algo rico, ¿no? Entonces estos hijos, vean la diferencia, que el rey Joacim no obedecía a lo que estaba haciendo su papá, que era el antiguo rey. Pero vean que los hijos de Recab, los hijos de este hombre, de Jonadab, vean cómo ellos tienen un principio bien establecido. A pesar de que llegó un profeta y les dijo, Dios me mandó aquí con ustedes y me dijo que pusiera vino, me dijo que pusiera tazas y copas y que bebamos. Ellos tuvieron una convicción fuerte y clara. Vean eso, el profeta estaba llevando un mensaje de parte de Dios. Y aún así ellos dicen, sabemos que Dios te envía,
sabemos que eres un profeta y sabemos lo que tú vienes a hacer en nuestras vidas. Pero déjame te digo algo, mi papá nos dijo que nunca tomáramos vino, ni una sola gota, y también que nuestros hijos nunca tomarían vino. Entonces, en esta parte, ellos fueron obedientes a su padre. Y para serles sincero, yo decía, bueno, ¿cuándo se los pudo haber dicho su papá? ¿Cuándo se los dijo? ¿En una semana antes? ¿Se los dijo un mes antes de que no bebieran vino? Y cuando estuve leyendo algunos comentaristas, los comentaristas dicen que fueron de 300 a 400 años que él les dijo, hijos míos, nunca beban vino, ni ustedes ni sus hijos. Y ellos sabían que como su padre, como Jonadab, significaba el que Dios abunda en él, el que Dios da en abundancia, el que Dios está abundando en su vida. Ellos sabían que era un principio de abundancia sobre sus vidas. Y ellos sabían que al seguir la dirección, la obediencia de parte de su padre, sabían que esa misma herencia les iba a funcionar y que también iban a tener bendición en abundancia. Ellos sabían ese principio, por eso no querían fallar, porque eran personas obedientes, eran personas que sabían obedecer a su padre terrenal. Vean esto, a pesar de que el profeta les había dado una orden, ellos obedecieron primeramente a su padre terrenal. Es importante que nosotros sepamos obedecer a nuestros padres terrenales, a nuestros padres espirituales y obviamente a Dios el Padre. Es importante este principio de bendición. Si nosotros queremos una vida que abunde, una bendición en abundancia, uno de los principios es obediencia a nuestros padres terrenales. Es obedecer su voz. A veces queremos obedecer y es fácil obedecer a lo mejor a nuestro apóstol. Es fácil obedecer al pastor. Pero cuando tu papá te da una indicación, ahí no nos es tan fácil obedecer. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí han visto? El apóstol llegaba y el apóstol nos daba una orden y decía, haz esto. Y corriendo. Hijo, tienes que hacer esto, sí, pa. Y ibas, agarrabas todo y algo más. No, está bien. Y estabas nada más a la orden de lo que papá o lo que el apóstol, nuestro padre espiritual, mandaba. Pero si nuestro padre terrenal nos podrá decir, haz esto, ay, no. O sea, si obedezco a un padre espiritual, pero a mi padre terrenal no tiene una coherencia. Tenemos que aprender a obedecer a nuestro padre terrenal. Tenemos que aprender a tener ese principio. Si ya no tienes a tu padre en esta vida, en esta tierra, tienes que aprender a obedecer a tu padre espiritual, a tu mamá, a la autoridad que Dios haya establecido. Tienes que aprender a obedecer a los padres que Dios ha establecido en la casa para que tú puedas salir bendecido. Y cuando tú empieces a obedecer, vas a empezar a ver una bendición abundante, porque estamos aplicando un diseño que está escrito en la palabra. Es muy importante si nosotros queremos seguir avanzando. Por ejemplo, Adán, cuando Dios lo llama como un padre, Adán tiene unos hijos, y uno de estos hijos es Caín y el otro hijo es Abel. Y ustedes han de recordar la historia de estos dos hombres, la historia de estos dos hijos de Adán. Yo quiero pensar que Adán como padre les enseñó a cómo levantar un altar, les enseñó a cómo levantar una ofrenda. ¿Por qué? Porque en Génesis vemos que ellos van a entregar una ofrenda a Adonai, pero también vemos que entregan dos tipos de ofrenda. Y el Señor dice en la Escritura que vio con agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel. Y las ofrendas estaban puestas y Caín llegó con el mejor fruto de la tierra. Pero vean esto, Adán les enseñó cómo levantar un altar, una ofrenda, un sacrificio. Adán, como su papá, les enseñó algo, les enseñó un diseño, les enseñó a que tenían que ofrendar, de qué manera tenían que levantar el sacrificio. Pero cuando Caín empieza a darle lo mejor del fruto de la tierra, dice la palabra, y algunos comentaristas lo mencionan como vegetales. Cuando Caín llega con todo lo mejor, una ofrenda abundante, una ofrenda grande, y se la presenta a Dios,
El Señor está viendo la ofrenda de Caín y está viendo el altar que está levantando, pero de pronto Abel empieza a levantar una ofrenda. Empieza a levantar una ofrenda de ciertos animales y empieza a levantar el altar. Entonces, alguna traducción de la Biblia dice que el Señor le llamó la atención la ofrenda de Abel y volteó y miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Adán le había enseñado cómo levantar un diseño. Para que nosotros podamos entregar un diseño correcto de parte de Dios, tiene que estar fundamentado en la Escritura, tiene que estar fundamentado en la Biblia. Y uno de los principios de levantar un sacrificio, de levantar un altar, tiene que haber fuego. Entonces, cuando Abel empezó a levantar esa ofrenda y empezó a encenderla, esa ofrenda se empezó a levantar, el fuego se empezó a levantar, y por eso Dios miró con agrado esa ofrenda, porque esa ofrenda estaba en el diseño. Y este Caín, a pesar de que trajo lo mejor de la tierra, lo mejor del fruto que da la tierra, ¿cómo vamos a pensar que un vegetal se va a quemar y que va a levantar un aroma? Tú agarras una lechuga y intenta prenderla, pero intenta prender una carne y luego te va a levantar fuego, te va a levantar humo. ¿Por qué? Porque estaba establecido aún en el tabernáculo. En el tabernáculo, en el primer mueble que podemos encontrar, cuando levantaban el sacrificio, tenía que haber fuego, tenía que haber ese sacrificio en el diseño de Dios. Si nos damos cuenta cómo todo está enlazado, desde el tabernáculo Dios nos estaba hablando, pero aún desde Génesis ya nos estaba diciendo el diseño de una ofrenda y de un altar. Por ello, Abel fue bendecido porque él siguió obedeciendo el diseño que su padre Adán le había enseñado. Y como Caín no obedeció el diseño de su padre, aunque pareciera que hizo algo bueno, su ofrenda no fue agradable ante los ojos de Dios. A veces como hijos queremos hacer cosas que pareciera que son buenas, que pareciera que estamos haciendo lo correcto, pero si no estamos bajo el diseño de Dios y queremos justificarnos de ello, aunque lo justifiquemos, no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que tiene diseños, que tiene principios, y es un Dios que sigue las enseñanzas que Él ha dado. Él enseña a cada padre. Por ejemplo, también vemos a Moisés, cuando Moisés, como un patriarca, Moisés dice, voy a hacer un templo para el Señor y va a hacer un tabernáculo. Pero si se dan cuenta, Moisés no lo hizo como él quiso. Moisés siguió puño y letra de lo que Dios le estaba mandando hacer. Medidas, utensilios, herramientas, muebles, materiales. Moisés siguió todo el diseño porque conocía a su padre y porque le estaba obedeciendo a su padre. Por eso Abel fue bendecido, porque siguió el diseño de su padre, de Adán. Y por eso Moisés fue bendecido y levantado como un patriarca, levantado como un apóstol, como un profeta, porque estaba siguiendo el diseño de su Dios Padre. Aún en las cosas más chiquitas. ¿Han visto esos brochecitos que se ponen en las cortinas? Esos brochecitos que cuando ponemos unas cortinas le pones cada brochecito. Aún en eso Moisés tuvo cuidado. Dios le dijo, van a ser 50 brochecitos de oro por cada cortina. Para mí fue de los utensilios más pequeñitos, por eso te lo menciono. Aún en lo más pequeño, él obedeció. En lo más pequeño, Moisés obedeció a Dios. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que toda la bendición, que todo diseño, que toda abundancia, si nosotros le estamos buscando, si estamos buscando agradar a Dios, si estamos buscando ser bendecidos, si estamos buscando tener una vida en abundancia en todas las áreas, si estamos buscando agradar a Dios, así como la ofrenda de Abel le agradó ante los ojos de Dios, si estamos buscando que agrademos a Dios con nuestra vida, si estamos buscando eso, el principio es obedecer la voz de tu padre. Cuando empecemos a obedecer la voz de papá, es ahí cuando vamos a empezar a ver resultados. Es ahí cuando vamos a empezar viendo todo el diseño que Dios quiere para nuestra vida, todo lo que podamos estar viviendo. Entonces es algo importante.
que vamos a leer ahora en Deuteronomio capítulo 28, por favor, versículo número 47 y versículo número 48. Dice Deuteronomio 47 y 48. Dice, por cuanto no serviste a Adonai tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto ¿a quién? A tus enemigos que enviaré Dios contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿A qué se refiere esto? Nos cuesta trabajo obedecer la voz del Padre. Nos cuesta trabajo obedecer la voz del Padre terrenal. Los que son jóvenes, los que todavía tienen a su padre con vida, cuesta trabajo obedecer. Y después cuesta trabajo obedecer a nuestro Padre espiritual. El pastor nos dice, la pastora, un servidor, damos una indicación. Mira, yo te aconsejo, por medio de la palabra, lo voy a decir así, que vayas a la derecha. Y si vas a la derecha, yo sé que Dios te va a honrar. No es un camino fácil, pero es un camino seguro. Es un camino que te va a llevar a victoria. Pero hermano, es que yo sentí ir a la izquierda. Por ello, hay dos caminos. Si vas por la derecha, es un camino de vida. Pero si vas por la izquierda, es un camino de muerte. Y yo siempre que aconsejo de esta manera, yo les digo, ¿qué camino eliges? La mayoría me dice, la derecha, obviamente. Y terminan haciendo la izquierda. Porque nos cuesta trabajo obedecer. ¿Por qué mencionas este capítulo de Deuteronomio? Ustedes y nosotros como jóvenes, los jóvenes que estamos aquí, necesitamos aprender a obedecer de una manera correcta. ¿Por qué menciono este versículo de Deuteronomio? En alguna ocasión yo le decía a un mayordomo, a un servidor de esta casa, yo le decía, tienes que hacer esto, por favor. Hay otra, y así de esa, cuando ves esa cara de molestia, pero es que, y soy carne, voy a abrir mi corazón, soy humano. Entonces le digo, ¿no lo quieres hacer? No lo hagas. No, ya, no lo hagas. No, pero ya, no lo hagas. Si tú no quieres hacerlo, yo lo hago o va a haber otra persona que lo quiera hacer. Un joven también llegó y estaba en función de su servicio y le digo, ¿por qué no estás haciendo esto? Ah, porque mejor decidí hacer esto. Ah, ¿y eso quién te enseñó? Ay, pues es que es más rápido. No, no estoy buscando lo más rápido para Dios, estoy buscando lo correcto. No, hermanos, hubieran visto. No, lo puse ay. Bueno, ya se imaginarán cómo lo puse. Y le estaba diciendo, no puedes hacer eso, hay un diseño, hay un orden, no puedes ahorrarte los pasos, no puedes saltarte los pasos aquí en la iglesia, tienes que hacer esto. Y empecé a exhortarlo fuertemente y había otro joven al lado y cuando le digo, ¿sabes qué? Estás sentado por un mes, no vas a servir durante un mes. El joven con su carita así, de esas veces como si no hiciera nada. Los que tienen jóvenes o adolescentes me van a entender, ¿no? Se portan mal y cuando los regañas, su carita así de que, ¿pero me perdonas? Sí, te perdono, pero estás sentado. Y me dice un joven que estaba conmigo, ay no, dice, hasta yo sentí bien feo. Y lo volteó a ver y me dice, pero bueno, tú sabes por qué, ¿verdad? La misma falla la tuvo en un par de horas. Imagínate, acababa de recibir el consejo, la exhortación. Y pasaron unas horas y lo volvió a cometer. Y me dice el otro joven, ahora entiendo por qué lo hiciste. ¿Lo ves? Le digo, tenemos que aprender a obedecer. Obviamente esa fue mi carne, hermanos, ¿no? Que en ese momento me agarró ahí en mis 5 y me agarró ahí desobedeciendo y fue así de que, y no, y pues le dije de todo. Se sentó de su servicio, etcétera. ¿Por qué?
porque tenemos que aprender aún a obedecer a nuestro Padre terrenal, a nuestro Padre espiritual y a Dios Padre de una buena manera. Por eso Deuteronomio dice en el capítulo 28, versículo 47, por cuanto no serviste a Adonai tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Vieron? Cuando a veces das una indicación, cuando nuestro Padre terrenal, me acuerdo que me decía, Saúl, ve a la tienda por esto, y yo le decía, pero no vayas ya, y se enojaba. Y yo, ya voy, no te enojes, que no vayas. De esa manera no quiero que lo hagas. Y lo entendí. Y ahora, con mayordomía, con algunos servidores de casa o gente que me apoya a trabajar aquí en la iglesia, cuando me hacían una cara y yo le decía, puedes hacer esto, pero no lo hagas tú. A ver, mejor tú ayúdame. Y él me decía, bueno, ya mejor te ayudo. No, si no quieres servir, mejor vete. Pero está escrito, por cuanto no serviste a Adonai tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto ¿a quién? A tus enemigos que enviaré Dios contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Está fuerte, ¿no? Qué bonito que mejor hubiera dicho la escritura de esta manera. Por cuanto serviste a Dios con toda tu alegría y con todo tu gozo, con todo tu corazón, por la abundancia de todas las cosas. Que dijera en la escritura que le servimos a Dios con gozo y con abundancia. No, y hay algunos en esta casa que damos gloria a Dios por su vida, que tienen ese espíritu para servir, que tienen ese llamado de servir. Y que tú ni siquiera has dado la indicación, pero ya saben lo que estás requiriendo. Ni siquiera has dicho lo que necesitas y te dicen, ¿es este? Sí. ¿Por qué? Porque conocen la voz del Padre, conocen la voz de la autoridad y saben obedecer y lo hacen con alegría. Hay hermanas en esta casa que después nos dicen, hermano, yo quiero hacer el aseo, pero yo solita. No, hermana, no es envidiosa, comparta la bendición. No. Yo quedé con el Señor que yo iba a limpiar toda la iglesia y yo lo quiero hacer con todo el corazón. Segura, son 3 pisos. Bueno, es aquí y arriba el salón de niños. Segura, sí. Bueno, no me vengas a decir al otro día que no te puedes levantar de la cama y faltas a la iglesia. No, porque tienen ese espíritu de querer servir de la mejor manera. Y a veces, a uno de los que trabajan más allegado conmigo, a veces yo lo ponía a prueba. ¿Puedes hacer esto? Sí. No, mejor más a la derecha. Sí. No, mejor más a la izquierda. Sí. Y yo, ¿hay algún problema? No. Ok. A ver, ahora ponlo en medio. Ahí está bien. Y siempre Dios probando su corazón. ¿Por qué? Porque a mí me lo hicieron a mí me enseñaron de esa manera. A mí me entrenaron de esa manera. Y cómo doy gloria a Dios por esa autoridad que me empezó a enseñar para yo aguantar mi carne, para no gritar y para saber obedecer a Dios. Entonces vean esta parte que es importante que estamos viendo. Estamos viendo, ahora regresemos a Jeremías en el capítulo mismo, ahí en el capítulo 35, pero ahora voy a leer el versículo número 8. Vámonos al versículo número 8 en Jeremías 35. Dice, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Vean qué obediencia tan grande. Imagínate qué confiado que tus hijos actuaran de esa manera. Mamá, papá, ¿puedo salir con mis amigos? Sí, hijo. Y que cuando sus amigos, pues tómate una. Y que el joven o la jovencita sepa lo que le dijo su papá o lo que le dijo su mamá. Y que tenga la voluntad y esa obediencia de decir, no puedo. ¿Pero por qué? ¿Eres cristiana? ¿No los dejan tomar? No. Pero mi papá me dijo que no.
Porque hay una promesa que ni yo, que ni mis hijos, ni mis hijas tomaremos vino. Y estoy sujeta a esa promesa. ¿Cuántos confiarán así en sus hijos y en sus hijas? Si tu hija te dijera, voy a salir de este lado, ve, porque sabes que son obedientes. Tendrías una confianza sobre tus hijos y sobre tus hijas, ¿sí o no? Tendrías esa seguridad, esa confianza de que ve, hija, porque sabes en quién estás confiando. Ve, hijo, porque sabes que va a obedecer. Es una obediencia que estos hijos de este Jonadab sabían que debían de ser bien obedientes, muy obedientes, porque era un principio que ellos tenían establecido. A mí me impacta que llega este profeta y les dice, y aún así ellos dicen, no, porque mi padre me dijo esto. Pero a veces llega un profeta, puede llegar un ministro y te puede decir algo que a lo mejor va en contra de lo que tu padre te enseñó. Pero como te lo dijo un profeta, como te lo dijo un ministro, prefieres obedecer al ministro que el buen fundamento. Ojo, el buen fundamento que tu padre te enseñó. Porque obviamente si es una mala enseñanza de parte de nuestros padres, tenemos que desecharla y tenemos que ver que esté escrito en la palabra. Es importante eso. Si se dan cuenta, la enseñanza es muy sencilla. Yo sé que hace 8 días vimos acerca de una batalla militar, vimos acerca de enfrentar las 13 potestades, vimos algo acerca de gemátrica, de la numerología en el hebreo y en el griego, y yo sé que algunos me decían, ¿qué es eso, hermano? Y al final se me acercaban y, ¿qué es la gemátrica? ¿Qué son las 13 potestades? ¿Por qué significa esto? ¿Por qué el número 364? Y estaban interesados, porque era un tema muy profundo. Pero no menospreciemos este tema que a lo mejor es un poquito más digerible. Porque realmente si nosotros obedecemos este fundamento, estoy seguro y te puedo asegurar que tú y tu casa y tus generaciones serán benditas, vivirán en abundancia, vivirán en bendición, y toda tu casa y tú servirán a Dios por tener este principio. Es importante seguir este principio que Dios nos está enseñando aquí en Jeremías, toda esta bendición. Pero a veces estamos esperando que alguien nos hable. No nos podemos salir del diseño. Puedo recordar también cuando nuestro Señor Jesucristo, Él estaba obedeciendo un diseño. Estaba obedeciendo el diseño de que no iba a poner manos cerca de un leproso. O a los leprosos no les iba a imponer mano, no se les acercaran, era en ese entonces la ley. Pero vean esto, cuando estos leprosos ven pasar a Jesucristo, Jesucristo no se les acercó. Jesucristo iba de lejos. Y cuando lo vieron pasar a Jesucristo de lejos, los leprosos le empezaron a gritar, Señor Jesús, Señor Jesús. Y Jesucristo volteaba y decía, ¿qué pasó? Y le decía, ¿por qué no nos sanas? ¿Por qué no sanas nuestra enfermedad? Quítanos esta enfermedad. Y Jesucristo sabía que estaba obedeciendo a su Padre y que no se le iba a acercar a los leprosos y no se iban a poner manos. Y Jesucristo les dijo, preséntense con los sacerdotes, vayan y preséntense con los sacerdotes. Y ellos agarraron y ellos, ok, vale, así le vamos a hacer. No se cuestionaron nada. A veces nosotros le damos una indicación y ve y haz esto. Oiga, pero ¿por qué esto? Ve y hazlo, hijo. Ve y hazlo, hija. No, pero ¿por qué tengo que hacerlo así? Ay, benditos y benditas del Altísimo. Estos leprosos supieron obedecer y su obediencia fue lo que les trajo la sanidad. Cuando ellos le dijeron, ok, nosotros vamos, ellos le hubieran dicho, no, tú ora por nosotros. No, ve, preséntense los sacerdotes. No, Señor, ¿por qué no oras tú? A ver, Señor Jesús, ¿por qué no oras? Ellos lo pudieron haber cuestionado, pero ellos quisieron obedecer. Primeramente en ellos estaba una obediencia. Reconocían la paternidad de Jesucristo, aunque no estaba ni siquiera cerca. Y cuando ellos fueron caminando, dice la palabra de Dios, que cuando se iban a presentar a los sacerdotes, durante el camino fueron sanados. Impresionante lo que puede traer la obediencia. Algo tan pequeñito que a muchos se nos ha olvidado. Eso es lo que te puede abrir toda la bendición y toda la abundancia en nuestras vidas. A veces se nos olvidan estos principios. A veces los dejamos a un lado.
A veces estamos esperando que cuando venimos a la congregación, sabemos que Dios nos va a bendecir por obedecerle. Sabemos que Dios es bueno porque estamos en obediencia. Sabemos que Dios es Dios, sabemos que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que Dios es el sanador, el salvador. Pero muchos de nosotros todavía esperábamos a que el hombre pusiera las manos sobre nosotros. Vamos a la iglesia, me voy a sentar un poquito más adelante para que el hermano me vea. Y cuando empieza a hacer el llamado, el ministro, el pastor o aquella figura de autoridad, nuestra reacción es así de que, Señor, si hoy ora por mí, yo sé que tú me estás hablando. Dame esa señal y esa evidencia. Y no digo que está mal pedir señales y evidencias, pero un hijo maduro, dice la palabra en el griego, un hijo judío, un hijo que ha alcanzado la madurez, no necesita pedir esas señales porque sabe que su Dios es Dios por sobre todas las cosas. Pero seamos sinceros, yo en algún momento lo hacía, muchísimas veces. En algún congreso estaban orando y yo era de las primeras veces que me congregaba y yo volteaba y yo decía, si me le quedo viendo al ministro y hago como mi carita así como el gatito de Shrek, ¿no? Yo sé que va a orar por mí. Y oraba. Yo decía, aquí está el don, aquí lo tengo. Pero luego, ¿qué pasamos? Que oren por mí, que oren por mí. Ahí viene. Señor, si tu siervo o tu sierva ora por mí en este momento, yo sé que me estás escuchando. Y estás escuchando los pasos del ministro que se va acercando. Y ahí viene. Y nada más paso por alto y tú así, oh. ¿A poco Dios no te está escuchando si no te pone la mano el ministro? Claro que Dios te está escuchando, claro que Dios está al pendiente de sus hijos, pero no son en los métodos que nosotros querramos. A veces estamos esperando eso. Algunos conocemos cómo papá Raúl tiene un escape, tiene una manera tan sigilosa de poder irse rápidamente. Pero a veces, como sabemos por dónde va a pasar, como que te vas parando en ese lado, ¿no? Y te adelantas, hasta corres. Y ya llega él y ya va pasando. ¡Ay, apóstol, qué bueno! ¡Qué coincidencia que lo veo por aquí! ¿Le puedo preguntar algo? ¿Puede orar por mí por algo? Cuando Dios te ha estado hablando a cada momento, durante la adoración, durante la alabanza, durante la prédica, durante la palabra, en todo momento Dios nos está escuchando y solamente requiere de tu obediencia para que Dios pueda soltar toda la bendición en abundancia. No solamente una bendición para que sea sustentada tú y tu casa, una bendición donde tú puedas compartir, una bendición que ayudes a otros, una bendición que los mismos dones espirituales que Dios te ha dado sean no para beneficio tuyo, sino sean para beneficio del pueblo de Dios. Estaba escuchando un predicador y él decía, el manzano, el árbol que da manzanas, no las da para que el mismo árbol se las coma, ¿sí o no? Ningún árbol da un fruto para él mismo. El fruto que se da es para que otros puedan llegar y puedan saciarse de ese fruto. De esa misma manera son nuestros dones espirituales. Los dones que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da, no solamente o no son para nosotros, es para que el pueblo de Dios salga bendecido por los dones, es para que el pueblo de Dios salga bendecido de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Para ello es el fruto y para ello Dios te quiere bendecir en abundancia, pero requiere primeramente de la obediencia a la voz de tu Padre. Eso es importante, que grabemos esa parte de poder obedecer a nuestro Padre. Y no estoy menospreciando, como dice Proverbios, que sigas el consejo de tu padre y no menosprecies el de tu madre. Me refiero a una figura de autoridad. Estoy mencionando más al padre que a la mamá por la cuestión del tema, la voz del padre, por lo que quiero sembrar. Pero me estoy refiriendo a una figura de autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Es importante aclarar esto. Entonces, cuando estos leprosos empiezan a creerle a Dios y empiezan a obedecerle a Jesús, en ese momento fueron sanados. ¿Por qué? Porque Jesús estaba obedeciendo la orden que Dios había dado, la orden que se había establecido de no poner manos a los leprosos. Y los leprosos, con ese discernimiento, con esa obediencia, fueron sanados por completo. Es importante que cuando tu padre
Cuando tu Padre terrenal, cuando tu Padre espiritual, cuando Dios Padre, cuando aquella autoridad que está alineada a la palabra de Dios te da una orden o te dice que hagas algo, tú sepas obedecer porque sabes que estás obedeciendo y estás siguiendo un diseño de parte de Dios. No podemos hacer lo que querramos. No voy a hacer lo que yo quiera. Como ministro, no vengo y hago lo que quiera. Tengo una orden, tengo un diseño que seguir, tengo una doctrina, tengo una enseñanza, tengo principios por la palabra de Dios de lo que se debe de enseñar. No voy a venir a enseñar prosperidad. No voy a venir a enseñar doctrina de demonios, doctrina de Nicolaitas, doctrina de Balaam, doctrina de Jezabel. Vengo a enseñar la doctrina que mi Padre espiritual me sembró, la doctrina que mi Padre Dios está escrita, la doctrina de Jesucristo, la única que tiene la verdad y la única que te va a llevar al Padre. Vengo a enseñar esa doctrina porque fue la doctrina que mi Padre Dios me dejó escrita. Y como sé que es mi Padre, lo obedezco. Es importante saber obedecer. Cuando papá Raúl me da una orden, cuando mi padre espiritual me dice que haga algo, lo hago de la mejor manera o como él me lo ha enseñado. Hace un año más o menos tuvimos un evento de jóvenes. Y cuando me acerco a papá Raúl, cuando me acerco a mi apóstol, y le digo, apóstol, el Señor puso en el corazón de un amigo y mío el hacer este congreso, el hacer este evento para los jóvenes. Aunque muchos estaban oponiendo y aunque muchos me decían, no, papá Raúl no te va a dejar. No, ni le digas. Yo sabía que era mi papá. Entonces yo dije, bueno, si me dice que no, pues no, y lo obedezco. Pero no pierdo nada ni a pedirle permiso. Llego con papá Raúl y le digo, oiga, papá, ¿cómo ven? Queremos hacer este proyecto. Le llevé el proyecto y, ok, hijo, está bien. ¿Para qué iglesia lo vas a hacer? No, pues es la mía y nos vamos a unir con la de mi amigo, que es hijo de un pastor. Le digo, y las dos iglesias vamos a ir a nuestros jóvenes y es algo local, más local. Le digo, pero también una amiga de otra congregación quiere ser parte, entonces a lo mejor también trae a sus jóvenes. Y me dijo, ¿sabes qué? Mejor hazlo a nivel red. Convoca a todas las iglesias de la red y háganlo de esa manera. Cuando lo empezamos a hacer ese evento, todo fue sujeto a la obediencia y a lo que Él nos ha enseñado. Todos fue en un diseño de parte de Dios, por obedecer a mi Padre espiritual. Y obviamente esa obediencia trajo un fruto rico con los jóvenes. Jóvenes de ahí empezaron a levantarse, empezaron a tomar decisiones de seguir a Jesús, empezaron a bautizarse, empezaron a afirmarse, empezaron a conocer más profundo a Dios y empezaron a ser afirmados muchos jóvenes en muchísimas congregaciones. Y sabíamos nosotros que era un fruto de lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Por la obediencia a nuestro Padre espiritual. Es importante obedecer las autoridades que Dios nos dejó. ¿Quieres ser bendecido? Obedece a tu Padre. ¿Quieres tener bendición en abundancia? Obedece la voz de tu Padre. Es un principio tan sencillo, pero no estamos bendecidos porque estamos en desobediencia. Hacemos lo que pareciera a mis ojos que es lo mejor. Pero cuando la regamos, cuando nos sale mal el plan, volvemos a venir. Oiga, hermano, es que ¿qué cree que hice esto? Pero me pasó esto y esto y esto. Pues no seguiste el consejo. No, es que fíjese que yo creí que mejor era esto. ¿Y eso en dónde lo dice en la Biblia? No, no lo dice, pero así yo lo sentía de parte de Dios. No, tienes que obedecer la voz de Dios, la voz de tu Padre. Y hermanos, era raro. Como pueden ver, estoy joven. Y llegaban hermanos un poquito más adultos. Bueno, no un poquito, más adultos que yo. Y me decían, oiga, hermano, ¿le podemos decir papá? Y yo así de que, híjole, dígame, hermano Saúl, hay pastores, están los pastores de esta casa, figura profética, están como una paternidad en esta casa. Dice, bueno, es que nos hemos sentido esa paternidad de parte de Dios. Y yo, bueno, es que viene de parte de Dios, no es mía, es del Señor. Ándale, solamente le vamos a decir papá. Pero era raro, imagínate que un hijo mío de 47 años llegara ahí, papá.
Y yo así, ¿qué pasó, hijo? Era raro. Para mí era raro. Y le digo, bueno, mira, hagamos una cosa. Tú me conoces como ministro, pero debes de conocerme en mis facetas. Le dije, y al menos yo tengo una enseñanza de mi padre espiritual, de que cuando se requiere corrección, se requiere corrección. Que cuando estamos haciendo algo mal, pues va a venir un regaño, ¿sí o no? A ver, niños o jóvenes que hay aquí, ¿a poco tu papá te regañaba tan suavecito? Ay, no, hijo, no hagas eso. Ay, grosero. Bueno, algunos papás sí, pero a mí no me tocó ese papá. A mí me tocó un papá donde yo hacía algo y me decía, Saúl. Y yo así de que ya me cachó. No, hermanos, ya nada más cuando yo voy a entrar al cuarto de un servidor y llegaba con esa chancla, yo así de que, ¿qué pasó? Pues ya ni qué hacer, ¿verdad? Esa corrección llevé como con un padre terrenal y como un hijo. Y aún con mi padre espiritual, también cierta corrección. Y si estaba haciendo algo malo, también saber agachar la cabeza y reconocer mi error. Entonces yo le dije, ¿vas a aguantar cuando yo te regañe? No, sí, porque usted es como un papá. ¿Ok? Vamos a ver. Si tú me conoces en la faceta como un padre, por medio de la paternidad de parte de Dios, no de mía, la paternidad de Dios, la paternidad viene de Dios, y aguantas y sabes obedecer, así lo dejamos. Y te cubriré en esa paternidad de parte de Cristo. Uy, hermanos, apenas algunos iban entrando al horno, al proceso, a lo que estaban y, ay, hermano, es que usted me regañó bien feo. Es que te estoy corrigiendo, porque al que se le ama, se le corrige. Y yo te amo y por cuanto te amo, te tengo que corregir y tengo que decirte que no es por ese camino y que es por este. Y si sigues aferrado o si sigues aferrada a irte a la izquierda y sabes que es a la derecha, mi responsabilidad es traerte aunque sea de las greñas y decirte es para la derecha y te me vas a la derecha. ¿Sí me explico? Porque actúa de esa manera un padre. Uy, al principio ya mejor tío. No es cierto, eso es una broma lo de tío. Pero era interesante cómo se podía dar paternidad. Y aunque yo no soy padre terrenal, aunque yo no tengo hijos, fue impresionante cómo Dios fue mostrando y fue revelando la paternidad. He dado varias veces el testimonio. Y si vienes por primera vez, lo voy a decir muy rápido. Pero cuando empecé a conocer a Dios, cuando empecé a tener esa revelación de paternidad, yo sabía que Él era mi padre. Y yo estaba convencido de que soy su hijo. Estaba plenamente convencido. Pero cuando pasamos una situación algo difícil, algo agravada en la iglesia, y cuando algunas profetas me dicen que por un tiempo iba a apoyar en el pastoreo con la pastora, pues en ese momento yo no lo veía tan complicado. Yo le digo, claro. Y las profetas decían, pero dice el Señor que te está llamando, y el Señor me dio una palabra, y yo, sí. De esas veces que no sabemos ni lo que nos estamos metiendo, ¿verdad? Y yo acá, sí. Y yo con la pastora, ¿verdad que sí, pastora? Sí. Los dos así, sí. Vamos a darle, vamos a trabajar fuerte. Y en ese momento, ya había pasado algún par de meses y pude entender que el trabajo más difícil no era, yo trabajo en el gobierno, en alguna institución del gobierno, y es un trabajo pesado. Es un trabajo duro, es un trabajo difícil, que hay que lidiar con gente, que hay que tener paciencia, que hay que ser con un dominio propio. Pero cuando empecé a conocer este trabajo de lo que es un pastor, yo dije, este es el trabajo más difícil. El gobierno se queda pequeñito. No, para mí el gobierno era como ir a tomar el té, hermanos. No, yo iba ya fácil. Pero esta jornada era la que yo decía, esto se me está complicando. Pablo aconsejaba matrimonio sin haberse casado.
Y resultó que Dios me empezaba a llamar y tenías que dar un consejo, un matrimonio. Y yo sabía que muchos matrimonios me decían, ¿tú qué me vas a enseñar, hijo, si tú no has vivido eso? Y respetaba eso porque tenían razón. Pero yo les decía algo muy importante, porque yo no te voy a dar el consejo, el que te lo va a dar es el Espíritu Santo, y el que te lo va a dar por medio de la palabra escrita. Yo no te voy a aconsejar por mis experiencias, te voy a aconsejar por medio de la palabra de Dios. Y hasta la fecha, en todo, aunque yo ya lo haya vivido, Dios me enseñó a nunca aconsejar por experiencias personales, porque no siempre es el mismo trato. Es enseñar de acuerdo al principio y al fundamento, que es la palabra más segura, la palabra profética escrita. Así eran. Si yo te doy un consejo mío, yo te llevo a la destrucción. Definitivamente yo te llevo a un callejón sin salida donde está lleno de perros, yo te llevo a lo peor. Pero cuando Dios te aconseja por medio de su palabra, sé que te puedo llevar a un camino de vida, a un camino de bendición y de reposo, porque está escrito. Entonces, cuando se me estaba complicando y empezó a cargarse mi mente y empecé a cargarme de los problemas, hacía parte de mí los problemas, sabía lo que era que un hijo sufriera, sabía lo que era que un matrimonio se estuviera separando y que yo conociera ese matrimonio y que yo lo amara y que yo veía que se estaba destruyendo. Era tanto carga para mi vida que hubo un momento en que llegué a la casa de mis papás, y cuando llegué a la casa, llegué en la noche, como a las 9 de la noche. Y me acuerdo que mi mamá me hizo una de mis comidas favoritas. Digo una porque la favorita son las milanesas, pero la segunda son las enchiladas verdes. Y me dice mi mamá, ¿quieres que te sirva unas enchiladas verdes? Y yo, sí, ma. ¿Cuántas? Pues 9. Ay, hijo. No me digan que ustedes se comen 3. Bueno, 7 para que sea profético. No, si fueron 7. Y mi mamá me sirve en la mesa y estábamos platicando, ¿y cómo te fue en el trabajo? Y estábamos platicando para cenar. Y de pronto mi teléfono empezaron a llegar muchísimos mensajes, pero demasiados, en exceso. Y no dejaba de vibrar. Mi mamá, ¿qué le pasa? Y yo no sé, se ha de haber trabado. Y no dejaba. Empezaron a entrar llamadas al mismo tiempo. Y todas las llamadas que empecé a contestar, todas eran malas noticias. Y se siente feo cuando te dan una mala noticia, ¿verdad? Qué bueno cuando te dicen, hermano, le hablo para darle una buena noticia. ¿Qué cree que él dice? Gloria a Dios. ¿Y cuándo vamos a festejar? Y contentos. Pero empezaron, ¿y qué cree que pasó esto? Y bueno, vamos a estar orando y permítame levantar una oración, y terminaba y otra vez. Y empecé a trabajar por el celular hasta que hubo un momento en que me cargué tanto. Y una de las llamadas fue muy difícil para mí, fue de las últimas llamadas. Era una persona que yo amaba muchísimo por muchos años, desde pequeño. Y esa persona me estaba culpando de algunas cosas y levantó chisme, murmuración. Y la gente preguntaba, y hermano, y yo les decía, por sus frutos, por los frutos nos conoceréis. Yo no me voy a justificar, porque el que me justifica es Dios. Pero no fue lo que habló, no fue la murmuración, porque al final Dios sacó la verdad. Al final Dios vio en el corazón que no había esa intención, y Dios sabía que estábamos tratando de ser los más obedientes que se podía. Pero fue esa traición. Yo no sé si te ha traicionado a alguien que tú amas mucho. Y fue esa traición la que de pronto, ¡pum!, hizo que estallara todo. Entonces agarré y colgué y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? No voy a comer. Le digo, voy a subir a mi cuarto a orar. Entonces mi mamá se le hacía raro que no comiera, porque si se dan cuenta, pues sí como muy bien. Pero ella sabía que algo estaba pasando. Entonces me dijo, no te preocupes. Apenas iba dando la vuelta y yo no quería que ella me viera llorar, porque también cabe la parte que también empecé a ministrar a mis padres, que también era el consejero de mis padres en algunas áreas. Entonces, esa parte que la iglesia nos sembró de ser los ministros fuertes, para mí no funcionó. Empecé a ser mejor vulnerable. Si algo me dolía, yo se lo decía a la iglesia. ¿Por qué? Porque me dolía. ¿Por qué presentarme aquí al frente como un superhéroe, como el superungido? Me presento solamente aquí al frente como hijo de Dios, sabiendo que soy vulnerable y sabiendo que también me duelen las situaciones. Tuvo que cambiar mi estrategia. Pero en ese momento empecé a llorar
Ahí era cuando era como superhéroe, como super ungido, y yo que no me vea. Y me subo y me acuerdo que iba llorando, era una carga, iba subiendo las escaleras y solamente entré a mi cuarto, cerré la puerta y lo primero que hice fue postrarme. Yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si estoy dando toda mi vida? ¿Por qué si te estoy sirviendo? ¿Por qué si estoy invirtiendo todo mi tiempo? No tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para amigos, no tengo tiempo ni para salir a ningún lado, porque lo estoy haciendo para ti. ¿Por qué si estoy atendiendo lo más que puedo? Si estoy tratando de ir a visitar, estoy tratando de dar el mejor consejo, me estoy aplicando en tu palabra para poder tener esa sabiduría de parte tuya. ¿Por qué permites que tus hijos me lastimen? ¿Por qué me lastiman, Señor? Si lo único que yo quiero es verlos en bendición, verlos en victoria. ¿Y por qué hacen eso? Duele, Señor, duele que tus hijos te lastimen, duele que te traicionen y que hablen a tus espaldas. Y empecé a llorar y empecé a llorar, y por primera vez, de esas veces tan fuerte, que la voz del Padre sabía que me estaba hablando tan fuerte y me dijo, si a ti te está doliendo, imagínate a mí cómo me duele. Se vino un silencio absoluto, absoluto. Como que mis lágrimas que estaban saliendo se regresaron. Y dije, sí es cierto. Qué tonto, ¿por qué me estoy quejando? Si tú como un padre nos has amado. Y empecé a amar a la iglesia de una manera distinta. Empecé a amar a la iglesia, que aunque fallaran, siempre los íbamos a recibir en esta casa como un padre. Como aquel padre que recibió al hijo pródigo. Y que el hijo pródigo decía, ¿y cómo me va a recibir? Aunque sea que me reciba como jornalero. Y cuando su padre lo vio entrar, yo me imagino que sus ojos se pusieron brillosos, se llenaron de lágrimas. Y yo me imagino al padre que empezó a decir, ya llegó mi hijo amado. Y empezó a gritar y empezó a decir, traigan las vestiduras, traigan el anillo de oro, traigan las mejores vestiduras. Mi hijo ha regresado a la casa. No le importó que se haya gastado la herencia, no le importó lo que haya hecho afuera de su casa, no le importó que haya despilfarrado toda la herencia. Era más grande el amor del padre a su hijo. Y entendí esa parte, empecé a entender la paternidad de otra manera, no solamente como un hijo de Dios, sino aún con la misma naturaleza del Padre en mi vida, para poder amar a sus hijos, para poder amar a su iglesia y para poder perdonarles multitud de errores, porque reconocí que yo también fallé y en ese momento Dios me rescató, y que le volví a fallar y Dios me siguió viendo, y que le volví a fallar y Dios seguía con los brazos abiertos, y le volví a fallar y aún Dios permanecía con los brazos abiertos, hasta que ese amor transformó mi vida y mi corazón. De esa manera empecé a amar a la gente, sabiendo que aunque me fallara, sabiendo que aunque lastimara, que aunque traicionara, mi amor por la gente iba a ser más grande, porque yo no soy quien para juzgar y solamente haré lo que mi Padre hace. Y como su hijo, quiero tener ese mismo diseño, amar a los hijos, amar a la gente y poder perdonar siempre, nunca criticar. Y esto fue agravándose. Cada que una hija o un hijo de esta casa cometía un pecado que yo sabía que le iba a tener una consecuencia grande, ya era bien difícil, porque me contaban y me decían, es que hice eso. Yo sabía la consecuencia, pero era una lucha de que no importa, te sigo amando, pero me duele lo que hiciste, pero mi amor es más grande. He recibido noticias que me han dolido mucho acerca de la iglesia, acerca de hijos e hijas de esta casa. Noticias que yo sé que traen una consecuencia fuerte. Muchos me decían, ¿y no te molesta? Mi amor tiene que ser más grande. Pero no voy a mentir que no me dolía. Llegaba con Dios y yo le decía, sé que también a ti te dolió, papá. Sé que también a ti te está doliendo. Pero ten misericordia, porque tu amor es más grande. Empezaba a orar y me desahogaba con mi Señor. Solamente de esa manera me ministraba, por ser obediente a la voz de Dios.
Escucha la voz de tu Padre. Jóvenes que están aquí, adolescentes, niños. Y si todavía tienes tu Padre en vida, adultos, obedezcamos a las autoridades que Dios ha establecido. Obedezcamos a los padres espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida. Y obedezcamos, por sobre todo, a Dios, nuestro Padre, que quiere lo mejor para nosotros. Y te aseguro que toda la bendición vendrá en abundancia. Porque esa bendición de este padre, de este hombre que enseñó a sus hijos, de Jonadab, te aseguro que el nombre de Jonadab será sobre tu vida. Abundancia en Dios. Empezará a cumplirse. Después de esto, a los hermanos que ya me quieran llamar tío, pude extender una paternidad de parte de Dios. Pero no porque yo sea muy bueno, no porque sepa mucho, sino porque Dios estaba buscando esa figura profética. Porque Dios quería cubrirlos con la paternidad de Dios. Y entra esta parte, que aún nosotros podemos dar la paternidad de parte de Dios. Pura misericordia, solamente puritita gracia lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es importante. Y es ahí cuando Dios nos va honrando. Es ahí cuando Dios empieza a hacer las cosas. Pero vean esto. Hay una parte en la Escritura. Ahí mismo en Jeremías, vayámonos al versículo número 14, por favor. Capítulo 35. Dice la palabra en el versículo número 14, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer ¿a qué? Al mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Joacim no estaba escuchando nada. Joacim, este rey, primero no siguió la voz de su padre, la voz del rey. El rey era un rey restaurador, un rey que buscaba bendición, un rey reformador. Y este rey, su hijo de este rey, empezó a hacer lo que él quiso. Empezó a ser un destructor, empezó a ser un deformador, empezó a hacer lo que él quiso porque no estaba escuchando la voz de su padre. Pero no solamente la voz de su padre terrenal, sino Dios estaba mandando a Jeremías como profeta. Y dice la Escritura en este mismo capítulo que Jeremías llegó y le dijo, así dice el Señor, y le entregó una palabra profética escrita. Y le decía, Dios te está hablando. Y dice el Señor que si no le haces caso, vendrá el rey de Babilonia y seremos esclavos. El pueblo de Israel será esclavo de este rey de Babilonia y nos llevará en cautividad por tu desobediencia. ¿Y saben lo que hizo este rey? Este rey agarró y dijo, tráiganme las tijeras, y rompió esa parte de la palabra profética y dijo, no creo esto, y la desechó la voz de su padre. No obstante, nuevamente Dios en su inmensa misericordia volvió a mandar otro mensaje, y el mensaje decía absolutamente lo mismo. Por favor, obedece, no seas necio. Le empezaba a decir, eres un necio, rey, tienes que obedecer a la voz de Dios. Y cuando llegó y le volvió a entregar otra palabra profética escrita, este rey, como ya no había tijeras, prendió un fuego y quemó la palabra. ¿Por qué? Porque era un necio. Porque era un desobediente a la voz de su padre terrenal y aún a la voz de su padre que es Dios. Cerró sus oídos. La desobediencia, la necedad no le permitió obedecer la voz de Dios. Vuelta al de la derecha y la izquierda y dile, seamos obedientes a la voz de nuestro Padre. No seamos necios ni desobedientes, porque seremos bendecidos al escuchar la voz del Padre. Pero este rey definitivamente le valió. Definitivamente este rey dijo, yo no tomo ninguna de estas palabras. ¿Y qué fue? Pues que tuvo una consecuencia su desobediencia. Su desobediencia pasó de que como rey duró cerca de 11 años, si no mal recuerdo, poquito más, poquito menos, de 11 años. Pero cuando pasaron una esclavitud, la esclavitud pasó a ser una esclavitud de más o menos aproximadamente 30 años. Imagínate, empezó a ser esclavo.
Y se cumple la palabra de Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Si no sirves a Dios con gozo en tu corazón, serás esclavo de tus enemigos. Y este rey, siendo rey de Israel, por no haber obedecido, empezó a ser esclavo y a ser servidor, pero ya no de Dios, sino empezó a ser servidor del rey de Babilonia. Y aún se cambió el nombre y se conocía como el rey de Egipto. Empezó a cambiar todo por medio de su desobediencia. Es importante que aprendamos a obedecer la voz de nuestro Padre. Jeremías capítulo 29, versículo número 19, nos relata esta parte. En Jeremías 22, versículo número 19, ¿cómo fue tanta esta parte que dice la palabra? Y en sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Imagínense, tuvo una sepultura de un asno, como un asno, por medio de la desobediencia, por medio de no haber escuchado la voz de su padre. Este siervo fue el siervo del rey de Babilonia, empezó a llamarse el rey de Egipto y empezó a dejar de servir a Dios. Por eso yo a los mayordomos o gente que yo sé que está madurando y gente que está determinada y gente que sabe que la autoridad que hay en nosotros es dada por el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús nos atrevemos a exhortarle y nos atrevemos a poder llamarle la atención. Y por eso cuando no quieren hacer las cosas con gozo, con alegría, no lo hagas. Si lo vas a hacer de malas, mejor no lo hagas y vete. Porque en la casa de Dios se viene a servir con gozo y con alegría, porque es un privilegio poderle servir a Dios. Si le quieres servir a tus enemigos, ve y sirve allá afuera, ve y sírvele a todos los de allá afuera, pero entonces a Dios se le sirve con alegría y con gozo en nuestro corazón. Y luego los hermanos, los conozco, los meto en esa carne y empiezan así como que... Y al otro día ya me dicen los pastores, ¿qué crees? ¿Quién crees que vino a contarnos? Porque obviamente como autoridades tenemos esas juntas, esas comuniones para saber cómo orar, cómo dirigir el pueblo. Y ya después ya vienen conmigo y ya me dicen, perdón hermano, es que ese día sí me enojé por esto y por esto. ¿Y por qué no sujetaste? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué sigues haciendo así? Es que todavía me gana el coraje, es que me peleé. Ah, ¿ya ves cómo venía algo de trasfondo? Sírvele a Dios con todo tu corazón y ahí verás la recompensa. Tenemos que hacerlo de una manera correcta, no solamente hacerlo por hacerlo. Vámonos nuevamente a Jeremías 35, pero voy a seguir con el versículo número 17, por favor. Jeremías 35, versículo 17, ya estoy terminando. Dice, por tanto, así ha dicho Adonai, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén, todo el mal que contra de ellos he hablado, porque ¿qué? Les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. ¿Cuál es el mensaje? Escucha la voz de Dios. Y cuando Él te hable, háblale. Y cuando Él te llame, respóndele. Escucha la voz de tu Dios. Escucha la voz del Padre y sé obediente. Va a haber veces que no te va a gustar, porque estamos acostumbrados a recibir un consejo que nos guste. Hermano, vengo a pedir un consejo. No tengo dinero, pero me quiero comprar esto. ¿Verdad que sí? No, hermano, tiene que ser, saben administrar. Y no, Saúl no aconseja bien. Pastora, quiero comprarme esto, no tenemos dinero, estamos en una crisis, pero necesito comprarme esto. Y la pastora de la misma manera. No, hija, porque tienes que respetar esto, tienes que ser una buena administradora, tienes que cuidar los bienes que Dios te ha dado. No, la pastora tampoco. Iban con el pastor y si el pastor les aconseja lo mismo, pues voy con el vecino o voy con la del pollo o voy con la de las tortillas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves si me compro esto? No tenemos dinero, pero no, si cómpratelo. No, si te hace falta, ella sí sabe. Y reciben el consejo erróneo. Busquemos qué nos aconseja. Y seamos sabios en recibir el consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría. Pero
en consejeros de la palabra de Dios, no en consejeros en su carne y no consejeros en su experiencia. Porque aún en el pueblo, gente aconseja de acuerdo a su carne. Y han llegado muchos hermanos y hermanas. Y yo le digo, ¿y por qué hiciste eso? Pues es que la hermana me dijo. ¿Y la hermana quién es para decirte eso? Pues yo la veo que adora y levanta sus manos. Le digo, pero ese consejo no está bien. Pues yo no sabía, pues como venía aquí a la iglesia, pues yo lo obedecí. No. Tengamos cuidado de quién recibimos el consejo. Vuelta al de la derecha y la izquierda. Solamente velo. Y di, mejor que me aconseje mi padre. Es importante seguir este fundamento, porque estoy seguro que esto que te estoy hablando traerá bendición a tu vida. Estoy completamente seguro lo que estoy hablando porque está escrito en la palabra, pero es importante que escuchemos la voz de Dios. Rápidamente, ¿cuántos conocen a Luisito? Uno de los líderes de la iglesia de Papá Raúl, pastor ya de la iglesia de Papá Raúl, uno de los pastores. Y tuve ese gran privilegio de que él me aconsejara y de que él fuera una figura de paternidad en mi vida. Tuve ese gran placer. Pero él tenía muchos hijos espirituales. Él es director de alabanza. Entonces tenía muchos hijos. Y enseña a muchos hijos de otras congregaciones de alabanza y lo quieren mucho, como un papá. Pero cuando llego yo y empezamos a tener esa paternidad, eso que Dios empezó a unirnos, yo no sabía y de pronto llegaba a un lugar y había una prédica del perdón y pídele perdón a un hermano si te cae mal, ¿no? Y gracias a Dios los jóvenes fueron sinceros y uno tras otro llegaba conmigo. Oye, hermano, yo ni los conocía, tenía bien poquito de haber llegado a la congregación. Es que te quiero pedir perdón, Saúl. Y yo, ¿por qué? Es que me quedas bien gordo porque eres como su favorito de Luisito y pues nosotros ya somos sus hijos. Bueno, gracias, te perdono. Yo ni los conocía ni para decirle, tú perdóname de esto. Yo ni sabía quiénes eran. Y empezaron a llegar uno tras otro, pero todos casi. Oye, también te queremos pedir perdón. Y yo, sí, seguramente, porque sí, yo, ok. Y después nos hicimos amigos. Y ya me decían, si eres el favorito. Y yo, bueno, ¿para qué negártelo? Pues sí, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué dicen eso? Es que a ti no te regaña y a nosotros nos regaña bien fuerte y todo. Y le digo, porque algo yo he aprendido. Cuando yo me equivoco, cuando yo le fallo a Dios y cuando sé que estoy cometiendo un error, el Espíritu Santo me empieza a incomodar tan rápido que lo primero que hago, no pasa ni 5 minutos de que le fallé y le estoy hablando a este Luisito y yo le decía, ¿qué crees que hice esto? Y la verdad estoy bien arrepentido. Y él me decía ese día, había pasado una situación difícil en mi trabajo y yo le decía, no sé qué hice. Le dije, no lo hice, pero estaba a punto, pero no sé, me siento tan mal. Les ha pasado que ni has pecado, pero ya te sientes bien sucio. Y yo le decía, no sé qué pasó. Le dije, sí quería, pero fallé en mi mente y yo estaba angustiado, hasta quería vomitar. Y yo le decía, yo creo que Dios ya me está liberando porque me siento mal. Y me dijo, ven a hablar, ¿puedes salirte del trabajo? Y le dije, sí. Y me dijo, bueno, te espero aquí en la casa. Eran como las 4 de la tarde, llegué a su casa como 4:30, 5. Yo iba en la combi, yo iba orando, yo iba, Señor, por favor, perdóname. Yo iba así, y yo iba casi con la ventana, ¿no? Yo creo que la gente decía, ese chavo viene tomado o algo, pero no, el Señor estaba haciendo algo. Y no es broma, me sentía hasta mal. Yo creo que no sé si eran demonios o eran los nervios, pero les ha pasado que sienten como náuseas y yo estaba así de, ¿qué está pasando? Y llego y le digo, perdóname, me siento bien mal. Y me dijo, no te preocupes, pásate, vente, vamos a comer. Ok, y ya empezamos a comer y terminamos y me dice, vente, vamos a pasar a la sala, vamos a ver una película. Ok, ya terminé. ¿Quieres palomitas? Y yo, pues sí, y empecé, ¿quieres helado? Claro, también. Y estábamos, y me dieron como las 11:30 de la noche. Y ya le digo, no inventes, ya me tengo que ir y a lo que vienen y hablamos. Y agarré y le digo, ¿cómo ves? Y me dijo, pues ya vete. Y yo, ¿pero no vas a orar o no? Ya estás arrepentido, hijo. Y estoy seguro que no lo vas a volver a hacer. Es tan genuino tu arrepentimiento que luego me lo dijiste. Y yo dije, oh, sabio. Y yo le decía a sus hijos espirituales, si ustedes esconden las cosas
en algún momento Él se va a enterar y los va a regañar, no por el pecado, sino porque no estaban arrepentidos y esa confianza de llegar con Él y poderle decir que le fallaron y que estaban arrepentidos de parte de Dios. No es que sea el favorito, es que sé obedecer a mi voz, a la voz de Dios, a la voz de mi Padre, y en ese momento a la voz de Luisito como una figura paterna. Le digo, no es tan complicado, simplemente es obedecer. Y vean el beneficio, ya para terminar, de lo que te va a traer el ser obediente. Versículo número 19 de ese mismo capítulo. Por favor, pastor. Versículo número 19. Dice, por tanto, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Pero vean lo que dice esta versión, que es una versión de Israel, es la versión, aquí la tenía, ¿dónde estás? Es una versión israelita. Y esta versión, fíjense cómo bendice al pueblo de Dios. Esta versión, en el versículo número 19, Jeremías 35, 19. Vean lo que dice. Dice, por lo tanto, esto es lo que ha dicho Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. No será cortado de Jonadab, hijo de Recab, un hombre, porque siempre tu descendencia estará de pie delante de mí y todas tus generaciones me servirán a mí. Cuando tú sabes aplicar este principio, cuando tú sabes aplicar la palabra del profeta Jeremías dado por la boca de Dios, cuando tú sabes obedecer la voz de Dios, Dios está diciendo, si tú sabes escuchar mi voz y por cuanto fueron obedientes, el Dios de Israel, Adonai de los ejércitos, no será cortado de ti ningún hijo y tus hijos se pararán delante de mí. Quiere decir, cuando dice estarán de pie delante de mí, quieren decir que serán levantados como reyes y como sacerdotes. Tus hijos tendrán autoridad, tus hijos empezarán a tener mayor autoridad en Cristo, empezarán a crecer en unción. Tú verás como Dios, lo que tú no pudiste lograr, lo que no pudiste conseguir, tu obediencia que estás sembrando ahorita, lo van a cosechar tus hijos y tú vas a ver como hijos tuyos se van a empezar a levantar en cualquiera de los llamados. Se va a poder levantar como pastor, se levantarán apóstoles, se levantarán profetas, maestros, evangelistas, sacerdotes de alabanza, ministros de artes, ministros de liberación, ministros de shofares, y estarán siempre de pie porque Dios les dará una autoridad que nunca te imaginaste. Y tú vas a ver cómo tu hijo, como tus hijos, tus hijas tendrán tal autoridad porque estarán de pie de la presencia de Dios y empezarán a hablar con tal poder, con tal autoridad que tú vas a saber y Dios te lo traerá a memoria y vas a decir, ese es mi hijo. Te sentirás orgulloso y vas a decir, porque sé que fui obediente a la voz, y le vas a aconsejar lo mismo. Siempre sé obediente a la voz de Dios, siempre sé obediente a la voz de tu papá, y eso seguirá por todas nuestras generaciones porque está escrito en el pacto de la sangre del Todopoderoso. Es algo. Si le vas a dar la gloria al Señor, ¿por qué no le das una ofrenda de palmas? Y te voy a invitar a que te vayas poniendo de pie ahí en tu lugar. Y vamos a ministrar.